Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Khan y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una reveladora entrevista, Derya Özdemir, amiga cercana de la famosa actriz turca Demet, compartió detalles íntimos sobre los desafíos que su amiga ha enfrentado en su vida personal, especialmente en torno al tema de la maternidad. Según Derya, mientras Khan, el compañero de Demet, siempre había soñado con tener un hijo y formar una familia, Demet albergaba profundos miedos y preocupaciones sobre la idea de convertirse en madre. Khan siempre quiso ser padre, desde el principio de su relación hablaba de lo importante que era para él tener una familia grande, llena de amor y risas de niños. Para él, era una parte esencial de su visión de futuro, y estaba claro que tener un bebé era un sueño que siempre había deseado cumplir, comentó Derya durante la entrevista, describiendo la pasión y el entusiasmo de Khan por la paternidad. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Khan y su deseo de dar este paso, Derya explicó que Demet enfrentaba sus propios miedos internos. La actriz, que ha conquistado el mundo del espectáculo con su belleza y talento, ha tenido una vida marcada por el éxito profesional, pero el lado personal no ha sido tan sencillo. Demet tiene un miedo profundo a ser madre. No es que no quiera tener hijos, es más que la idea de la maternidad la asusta mucho. Siempre ha tenido dudas sobre si sería capaz de cuidar y criar a un niño, y teme que la responsabilidad sea demasiado grande para ella, explicó Derya, arrojando luz sobre los temores que Demet ha mantenido en privado durante mucho tiempo. Este miedo no es infundado ni repentino. Según Derya, desde su infancia, Demet ha tenido una relación complicada con la figura materna y eso ha influido profundamente en su visión de lo que significa ser madre. Demet creció con muchas expectativas a su alrededor, siempre tratando de ser perfecta en todo lo que hacía, y creo que esa presión es parte de por qué ahora teme tanto la idea de la maternidad. Tiene miedo de no ser suficiente, de no poder estar a la altura de lo que se espera de una madre, explicó Derya, dejando ver el lado más vulnerable de la actriz. A pesar de estos temores, Derya reveló que Khan ha sido increíblemente comprensivo y paciente con Demet. Aunque sueña con tener un bebé, nunca ha presionado a su pareja para que tome una decisión antes de estar lista. Khan ama profundamente a Demet y quiere lo mejor para ella. Él ha sido muy comprensivo con sus miedos y ha intentado apoyarla en todo momento. Para él, lo más importante es que ella se sienta segura y preparada cuando llegue el momento, afirmó Derya. Sin embargo, la situación ha sido difícil para ambos, ya que sus deseos y temores parecen chocar en un tema tan crucial. Derya también mencionó que Demet ha estado en terapia, tratando de trabajar estos miedos profundamente arraigados, con la esperanza de que algún día pueda superar su miedo a la maternidad. Es un proceso. Demet está haciendo todo lo posible por enfrentarse a sus miedos, pero no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo, añadió Derya, señalando la fuerza y el coraje que Demet ha mostrado al abordar estos temas tan personales. Los fanáticos de la pareja han estado especulando durante años sobre si Khan y Demet finalmente formarían una familia, especialmente debido a la fuerte conexión y el cariño evidente entre ellos. Sin embargo, con esta nueva información, queda claro que hay mucho más detrás de su relación de lo que se ve a simple vista. La gente siempre ve lo que está en la superficie, pero no se dan cuenta de los desafíos que enfrentan detrás de cámaras. Khan y Demet tienen una relación hermosa, pero como cualquier pareja, también tienen obstáculos que superar. Y este es uno de ellos, comentó Derya, defendiendo la privacidad de sus amigos. Aunque el futuro de la pareja en términos de formar una familia aún está en el aire, Derya terminó la entrevista con una nota de esperanza. Demet es una persona increíblemente fuerte. Si llega el momento en que decida que está lista para ser madre, sé que será una madre maravillosa. Pero hasta entonces, lo importante es que ella se sienta bien consigo misma y que pueda tomar esa decisión desde un lugar de paz y no de miedo. Esta revelación de Derya Özdemir ha generado un gran interés en los medios de comunicación y entre los seguidores de Demet, quienes ahora ven a la actriz bajo una luz diferente, entendiendo que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propias batallas internas que librar. Mientras tanto Khan como Demet continúan construyendo su relación, apoyándose mutuamente y enfrentando juntos los desafíos que la vida les pone por delante. Derya Özdemir profundizó aún más en la compleja dinámica entre Demet y Khan,
revelando que, aunque el deseo de Can de ser padre es algo que ha sido un pilar en sus conversaciones y planes a futuro, el miedo de Demet a la maternidad ha creado un punto de tensión considerable en su relación. Según diría, la ansiedad de Demet sobre convertirse en madre no se limita a preocupaciones comunes, sino que está profundamente arraigada en su historia personal y en sus experiencias pasadas. Demet ha crecido bajo una presión constante para ser perfecta en todos los aspectos de su vida, desde su carrera hasta sus relaciones personales. Este entorno le ha inculcado un temor subyacente de no estar a la altura, de no ser suficiente en los roles que asume, y ser madre es el rol más significativo y aterrador que podría imaginar para ella, explicó Diria. Este temor ha llevado a Demet a evitar el tema de manera activa, optando por centrarse en su carrera y en otros aspectos de su vida que siente que puede controlar más fácilmente. Diria mencionó que la actriz ha estado explorando su miedo en terapia, intentando comprender y desmantelar las raíces de su ansiedad, y que aunque este proceso es largo y arduo, Demet está haciendo todo lo posible por enfrentarlo. Demet está en una etapa de introspección profunda. Ha comenzado a abordar sus miedos con la ayuda de profesionales, y aunque es un camino difícil, está comprometida a entender y superar sus inseguridades, afirmó Diria. A pesar de las tensiones, Can ha sido un pilar de apoyo incondicional para Demet. Can ha mostrado una paciencia y comprensión admirables. Aunque su deseo de ser padre es muy fuerte, ha elegido respetar el espacio y el tiempo que Demet necesita para estar lista. Él entiende que el bienestar emocional de Demet es crucial y prefiere esperar hasta que ella se sienta completamente preparada para dar este paso, detalló Diria. Esta situación ha llevado a la pareja a enfrentarse a desafíos que muchas veces son invisibles para el público. Mientras tanto, Diria subrayó que, aunque la decisión de formar una familia aún está en el aire, el amor y el respeto mutuo entre Can y Demet siguen siendo sólidos. Lo que la gente no ve es la fortaleza de su relación, la forma en que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Aunque la maternidad es un tema complicado para Demet, el compromiso de Can con ella y su disposición a esperar hasta que ella esté lista son un testimonio del amor profundo y el respeto que se tienen, concluyó Diria. Este trasfondo emocional ha añadido una nueva dimensión a la percepción pública de Demet y Can, recordándonos que incluso las parejas más admiradas enfrentan sus propias batallas internas, y que el proceso de tomar decisiones significativas en la vida puede ser mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Diria Ozdemir profundizó aún más en los complejos sentimientos y desafíos que enfrentan Demet y Can en su deseo de formar una familia, revelando que, a pesar del profundo deseo de Can de ser padre, la ansiedad de Demet sobre la maternidad ha creado una barrera significativa en su relación. Según Diria, el temor de Demet no se basa solo en las responsabilidades que implica la maternidad, sino en una serie de inseguridades personales y presiones externas que ha acumulado a lo largo de los años. Demet ha vivido bajo una constante presión para cumplir con expectativas extremadamente altas, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Esta presión ha llevado a que tenga un miedo paralizante a no ser lo suficientemente buena en el rol de madre, lo que para ella representa el desafío más grande y aterrador, explicó Diria. Esta sensación de no estar a la altura de las expectativas ha llevado a Demet a evitar el tema de la maternidad, concentrándose en su carrera y en aspectos de su vida que percibe como más manejables. El miedo a no ser una buena madre es tan abrumador para ella que prefiere no enfrentar esa realidad por completo. Está en un proceso de autoexploración y terapia para tratar de abordar y superar estos miedos, pero es un camino lleno de altibajos y de momentos de profunda introspección, agregó Diria. Can, por otro lado, ha mostrado una increíble empatía y comprensión hacia las preocupaciones de Demet, eligiendo adoptar una postura de apoyo y paciencia. A pesar de su deseo de ser padre, Can ha elegido respetar los tiempos y el espacio que Demet necesita para trabajar en sus miedos. Él ha demostrado una enorme madurez emocional al priorizar el bienestar emocional de Demet sobre sus propios deseos, entendiendo que el momento adecuado llegará cuando ella esté realmente lista, señaló Diria. Este enfoque comprensivo de Can ha sido una fuente de fortaleza para Demet, quien se enfrenta a sus miedos con la esperanza de que, eventualmente, pueda encontrar la paz y la seguridad necesarias para considerar la maternidad sin la carga del miedo constante. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.